Si hay algo chistoso es la cara de las personas cuando les digo que soy lingüista y que me he dedicado al análisis del discurso. La gente suele preguntarme, ¿y eso qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Se emplea? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de uno de los usos maravillosos que ha tenido el análisis del discurso y sobre todo lo relacionado con la manipulación mediática. Hablaremos de una estrategia que ha determinado el comportamiento político de los últimos años de nuestra época. Estamos hablando de la ventana de Overton, un tema muy espinoso que vamos a tratar de resumir en pocas palabras para que sea de fácil entendimiento para todos. Si te interesa, quédate. Joseph Overton era vicepresidente del Centro McCain de Políticas Públicas en Estados Unidos. Resulta que en esas grandes acciones que este señor llevó a cabo, encontró una especie de acciones teóricas que no se llamaron originalmente ventana de Overton, sino que él la describió el proceso y luego de su muerte fue que en su honor a la teoría se le conoce con el nombre de ventana de Overton. Él describió un proceso y decía que había una ventana, un espacio conceptual en el que se podía pasar de lo impensable a lo posible. Esto lo planteó para explicar cómo los dos grandes conglomerados ideológicos, el de derecha y el de izquierda, estaban en sentidos opuestos, pero veían un mismo objeto y lo manipulaban de acuerdo a su conveniencia. El análisis del discurso a través de la ventana de Overton ha sido empleado para convencernos de cosas que al principio nos parecían poco probables o muy irreales. Entre las muchas cosas irreales que encontramos al principio era, a ver, y esto podría ser polémico, el aborto. Al principio impensable, irreal, ilógico. Con el tiempo, posible. Eh, el matrimonio igualitario, probable. Pero eso de un lado. Del otro lado, la realidad de que había que terminar con la ayuda social porque acababa con el Estado, o que era necesario establecer moral y buenas costumbres para que la sociedad se comunicara de manera adecuada y se comportara según un patrón de comportamiento. Vamos a utilizar para explicar la ventana de Overton una serie de elementos que nos van a permitir determinar, partiendo de un ejemplo clásico para explicar la ventana y que utilizamos los analistas del discurso, sobre todo en clases, cuando estamos hablando del análisis discursivo, eh, que es el ejemplo del canibalismo. Vamos a hablar del ejemplo del canibalismo desde la ventana de Overton para que lo podamos entender. Sé que el tema es polémico, sé que puede herir algunas susceptibilidades y estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que usted quiera decir debajo de esto. De todas maneras, esto no es nada secreto, no es que lo inventé yo, no es que es el invento del agua tibia. Usted puede corroborar todo lo que yo le estoy diciendo a través de la lectura teórica, filosófica, epistemológica que sustenta la teoría de la ventana de Overton. Sin más que decir, les presento acá a la ventana de Overton. Para comenzar, los dos puntos de contraposición dentro de la ventana de Overton son la mayor libertad y la menor libertad. Se supone que en el espectro ideológico habría entonces la ideología de izquierda en la parte superior que ofrece mayores libertades
al ser humano porque lo considera libre, socialmente dueño de sus actos, capaz de autopercibirse y autorrealizarse individualmente sin depender de normas que vayan en contra de sus deseos. Y por el otro lado están los dominios de libertad, que están referidos a la derecha por antonomasia, que se supone que hay control, que hay un estricto seguimiento de las acciones que los seres humanos cometen. Esto es una de las interpretaciones que hizo Overton acerca de las posibilidades de ir de un extremo al otro. Dice Overton que todas las acciones del ser humano se van de un extremo al otro a través de una serie de pasos específicos. Comencemos con cada uno de ellos. En la etapa cero, que encontramos de ambos lados de la ventana, tanto en donde hay mayor libertad como en donde hay menor libertad, estamos en lo impensable. Es decir, usemos el ejemplo del canibalismo. Para cualquiera de los dos extremos, comer gente, comer seres humanos, es absolutamente impensable. Es repudiable desde el punto de vista ético, moral, humano, etc. Podemos marcar un gran, largo y extenso número de razones en ese punto para decir no podemos comer seres humanos. Pero ¿qué pasa? Que luego pasamos al segundo nivel. El segundo nivel es el radicalismo, lo radical. Y es allí donde hablamos de, bueno, hay gente realmente radical. Hay gente que puede llegar a pensar que son tribus exóticas que tenían antiguamente posibilidades de antropofagia. Podían comer podían cometer esas acciones. Entonces, esa situación pues ya no es tan impensable ni tan descabellada. Simplemente es radical. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero bueno, en algún lugar alguien comió carne humana y sigue comiendo, porque todavía hay canibalismo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, estamos pasando a la modificación de una cuestión que en un principio parecía absolutamente impensable. Ahora, que sea absolutamente impensable no quiere decir que no sea posible. En ese proceso de la radicalización aparecen ejemplos y en ese proceso de manipulación mediática comienzan a decir, bueno, mira, en América Latina habían tribus que practicaban la antropofagia. No sé si es cierto, estoy ejemplificándolo, pero sabemos que en algunas partes del mundo sí se practicó el canibalismo. Y bueno, era parte de la costumbre, de la cultura, desde el punto de vista etnográfico. Podemos establecer algún tipo de ejemplos, podemos comenzar a hablar del respeto por la diversidad y las costumbres étnicas que nos diferencian a nosotros, pues nosotros comemos vacas y ellos comen seres humanos y no hay ninguna diferencia. Desde esa visión estamos comenzando un proceso discursivo que permite la integración de un discurso y del otro. Luego pasa a la etapa 2, ¿no? Comienzan a hablar de eufemismos que muchas veces hemos visto. Por ejemplo, el aborto dejó de ser aborto para ser interrupción del embarazo. El matrimonio gay dejó de ser matrimonio gay para ser la unión libre o igualitaria o el matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, así cualquier tipo de acciones que hemos ido incorporando a nuestro léxico diario van por esa
modificación del texto en el discurso, que es esa capacidad que vamos desarrollando mientras vamos aplicando la ventana de Overton, de colocar etiquetas nuevas, de resemantizar nuestro entorno. Vamos estableciendo que, bueno, esto suena como desagradable de esta manera, vamos a decirlo de esta otra. Vamos a llamar a esto así, ya no vamos a decirle a las personas de color negro, sino que le vamos a decir afrodescendiente. Y con eso le quitamos fuerza a lo despectivo que puede ser el término. Pero el color de la piel no cambia. Y bueno, quienes somos de color estamos orgullosos. Yo estoy muy orgulloso de ser negro, ¿no? Siempre lo digo, no tengo ningún problema en negarlo. Estoy muy orgulloso de mi pelo, bueno, de lo poco que queda, pero no me molesta que me digan que soy negro. Creo que es hasta más hiriente decirte afrodescendiente, cosa que tampoco me preocupa mucho, pero ese tipo de cambios de etiqueta ha ido marcando nuestro mundo a través del proceso de resemantización. Luego se pasa a una etapa en la cual es sensato, la sensatez de aceptar que posiblemente se pueda comer a otro ser humano bajo ciertas condiciones y ciertas características, y comienzan a hablar desde el punto de vista científico, porque hay estudios científicos que aparecen mágicamente diciendo cosas como: miren, la carne humana ofrece ciertas características de proteínas que pueden ayudar al cuerpo. Ojo, estamos hablando de un tema hipotético. Y aparecen entonces acciones que comienzan a considerar como popular el hecho de que se pueda pensar en el canibalismo, en el aborto, en el matrimonio igualitario, en cualquier cosa, en lo que se les ocurra. Luego de lo popular pasamos a lo político. ¿Sí? A lo político, señores. Fin último, tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Cómo se lleva ese texto al discurso político? Fácil. Se legisla y se comienza a decir, bueno, ¿cómo es posible que algunos colectivos puedan consumir carne humana? Vamos a establecer unas normas. Bajo estas condiciones, el Estado acepta y regula el consumo de carne humana. ¿Sí? Así como nos dijeron, bajo estas condiciones aceptamos y regulamos el aborto. Y comenzamos a dar una serie de explicaciones que, aun cuando vayan en contra de la lógica, de la biología y de los elementos científicos comprobados, tienen un sustento político y social que determina que lo que era impensable ahora es absolutamente sensato, aceptable y real. Se dan cuenta que el análisis del discurso sí sirve para mucho, porque somos todos víctimas del discurso y de su manipulación. Todos vivimos en un discurso social, político, económico, mitológico e ideológico que determina cómo nos comportamos como sociedad, más allá de lo que nosotros creemos. Así que cuando me vuelvan a preguntar para qué sirve el análisis del discurso, vean este video. Y bueno, si tienen preguntas, déjenlas acá abajo en la caja de comentarios y pregunten lo que quieran. Eso sí, haz clic en la campanita, suscríbete y recuerda, estamos acá para servirte. Chao.